Unidad Democrática. Actualizando esa noticia, María Corina Machado de Vente Venezuela ha dicho que no van a postular a la que era su candidata, Isabel Pereira, fuera de la Mesa de Unidad Democrática, lo que debe ser una buena noticia para la oposición, que no se presenta como fracturada, que debe ser lo que podría estar celebrando el gobierno, en todo caso el oficialismo, como hemos visto a uno de sus representantes. Pero ella dijo que sí está sorprendida por la actuación de las personas con las que ha compartido muchos años, es la unidad moral lo que vale, ¿no? Y recapitulando un poco, ella fue impedida de participar, presentó una candidata como parte de su grupo y la Mesa de Unidad Democrática le dijo que no, que había otra persona que era el candidato que iba a ir en esa mesa. Es complicada las cosas también en la oposición con miras a estas elecciones. Muy complicadas. También llama la atención esto del COPEI, ¿no? Porque uno de los que fue dirigente, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática es nada menos que Ramón Guillermo Aveledo, un líder, expresidente del Congreso venezolano, del COPEI justamente, y ahora ver que él, que es, digamos, ya no es secretario ejecutivo, pero sigue formando parte de la mesa, ver que su partido es expulsado por acercamiento con el gobierno es una cosa bastante inaudita. Y lo que pasa es que se han dividido y una facción apeló a la justicia, al Tribunal de Justicia venezolano, y este tribunal sería quien va a nombrar quiénes son los dirigentes de COPEI. Claro. Y siendo acusada la justicia venezolana de estar en manos de Chávez, entonces el temor de la oposición es que quienes representen a COPEI, ese partido tradicional de Venezuela, vayan a ser finalmente personas designadas por el Ejecutivo, ¿no? Exactamente. Entonces que se haya sido una maniobra para lograr infiltrar a oficialistas en COPEI, ¿no? Entonces, un poco que por eso ha sido la decisión de la Mesa de la Unidad, pero en todo caso complicado también por problemas internos del COPEI, que también está peleado entre sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, mientras todo esto se da, la esposa de Maduro, Silvio Flores, va a encabezar la lista para las legislativas para el oficialismo. Bueno, una vez más, la esposa del presidente tiene un papel preponderante, ¿no? Ella es conocida por haber sido abogada de Hugo Chávez cuando Hugo Chávez fue enjuiciado por el golpe de Estado, ¿no? También ha sido presidenta de la Asamblea. Y bueno, estamos otra vez, como se da muchas veces en esos países, las cosas quedan en familia, ¿no? Ah, sí, bueno, estamos viendo en Argentina, en Nicaragua también, Argentina, claro, Rosario. Así es. Sí. Y volviendo a lo de la fracturación de COPEI, muestra pues también cómo han quedado debilitados los partidos históricos en Venezuela tras el gobierno de Chávez, que todavía no logra fortalecerse con Acción Democrática, con lo que significó el golpe de los casos de corrupción de Carlos Andrés Pérez, y ahora el COPEI, ¿no? Eran las dos fuerzas que gobernaban, se turnaban gracias a un acuerdo a punto fijo y que además le garantizaron estabilidad a Venezuela democrática cuando habían dictaduras en todo el resto de América Latina, ¿no? Claro, pero que como ha pasado en muchos países, incluidos el nuestro, han quedado reducidos, digamos, a su mínima expresión, ¿no? Ahí ha sido pues un tsunami que se ha llevado de encuentro a esos dos partidos tradicionales, y claro, todavía existen, pero además como fuerzas minoritarias realmente, ¿no? Y los principales líderes de la oposición no son de COPEI ni ADECOS. Exactamente, ¿no? Vamos a México. La Fiscalía Mexicana informó de la detención de un sospechoso por el homicidio múltiple de Rubén Espinosa y 4 mujeres. Un hombre con antecedentes penales fue detenido por las autoridades mexicanas acusado de ser uno de los sospechosos del multihomicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa y 4 mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera. En servicios periciales se encontró una huella, entre otras cosas una huella que confrontada con la base de datos que tenemos en la Procuraduría Capitalina dio un registro positivo de una persona del sexo masculino con antecedentes penales y que previa orden de localización y presentación por parte del Ministerio Público, la Policía de Investigación de esta Procuraduría Capitalina lo ubicó y ya se encuentra presentado ante el Ministerio Público de esta Procuraduría.
Tras la localización de una huella dactilar en el apartamento donde ocurrió el crimen, el fiscal general informó que el detenido será interrogado sobre su posible participación en este crimen que ha generado indignación, sobre todo entre la prensa mexicana, que ha exigido que estos casos no se queden impunes. Hace un día la Fiscalía divulgó un video de cámaras de seguridad localizadas en las cercanías del edificio donde se cometió el brutal crimen, en un barrio de la capital en el que se observa salir aparentemente tranquilos a 3 hombres señalados como sospechosos. El fallecido fotoperiodista Rubén Espinosa, que llegó a la capital huyendo de amenazas en el estado de Veracruz, fue asesinado de un balazo en la cabeza junto a las 4 mujeres, entre las que también había una activista de derechos humanos y una empleada del servicio doméstico. En Chile, 2 concejales se golpearon frente a la presidenta Michelle Bachelet durante la inauguración del Congreso Nacional de Municipalidades. Un insólito hecho ocurrió durante la participación de la presidenta Michelle Bachelet durante el 12º Congreso Nacional de Municipalidades, que se realizó en el Centro de Eventos Casapiedra, en Vitacura. 2 concejales se trenzaron a golpes delante de la jefa de Estado. El bochornoso incidente comenzó en momentos en el que daba un discurso Sergio Puyol, alcalde de Macul y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien destacó el aporte de la administración Bachelet al trabajo de los gobiernos municipales. En ese instante, una parte de los asistentes comenzó a aplaudir y a vitorear el nombre de la mandataria, mientras otro grupo respondió pifiando y levantando las manos con el pulgar hacia abajo, en gesto de desaprobación. Fue allí cuando Alexis Castillo, concejal de la comuna de Montepatrias, región de Coquimbo, y miembro del movimiento de centroderecha Amplitud, peleó con José Barrientos, edil socialista de Chaitén. El impasse derivó en la presencia de carabineros en el recinto, quienes se llevaron detenido el concejal Castillo. Una vez calmados los ánimos, Puyol retomó la palabra haciendo un llamado a tener un comportamiento a la altura de la investidura pública que ostentan los presentes, en su mayoría alcaldes y concejales. Una pausa y al regresar. A los 70 años del horror de Hiroshima, los japoneses rechazan lo que consideran un militarismo de su gobierno.